capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Romanos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios así, hermanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este capítulo 7, hermanos y amigos de Romanos, es un capítulo que ha generado en algunos lugares bastante controversia. Algunos se han preguntado si este capítulo 7 fue escrito por Pablo, si fue escrito quizás por un creyente maduro, o si fue escrito por una persona incrédula que pretendía vivir esclavo del pecado. Así que este capítulo ha generado ciertos debates en algunos grupos. El capítulo 7, hermanos, responde a la pregunta: ¿cuál es nuestra relación con la ley de Dios? ¿Está la ley de Dios, es decir, los preceptos que Dios entregó al pueblo de Dios por medio de Moisés, esos mandamientos, esas ordenanzas del Antiguo Testamento, están vigentes para nosotros hoy? ¿Cómo es esa relación que tenemos nosotros con la ley de Dios? ¿Puede la ley de Dios salvar nuestras almas? ¿Puede la ley de Dios santificar nuestras vidas? ¿Será eso cierto o será negativo? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Ahora necesitamos aclarar cuando la Biblia, o en este caso el apóstol Pablo en particular, habla acerca de la ley, él está pensando mayormente en las escrituras que fueron dadas a Moisés. ¿Recuerdan ustedes? Libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Muchos judíos tomaron esa ley y la tomaron como base para la salvación. Tanto así que ellos exigían el sometimiento a la ley de Dios. E incluso, hermanos, los judíos se habían atrevido a reinterpretar la ley y habían sacado más de 600 mandamientos que no eran otra cosa que tradiciones humanas, mandamientos humanos, y habían dicho que esta era la base realmente para ser salvo. Allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, el versículo 8, el Señor, hablando a los fariseos y a todas estas personas que estaban arraigadas a las tradiciones y no realmente a la palabra de Dios, el Señor les dice, Marcos capítulo 7, versículo 8, porque ustedes, dejando el mandamiento de Dios,
os aferráis a las tradiciones de los hombres. Han dejado el mandamiento de Dios, es decir, han dejado lo que Dios ha ordenado y se han aferrado a las tradiciones de los hombres. Los lavamientos de los jarros, los lavamientos de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ellos se centraban, era solamente en lo externo nada más, ¿verdad? Y allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, el versículo 1, encontramos también una gran disputa también entre los judíos. Y dice que algunos que venían de Judea estaban enseñando a los hermanos, y miren lo que les enseñaban: si ustedes no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si ustedes no se hacen esa cirugía que se hacían los niños a los 8 días de nacidos, un corte circular que se hacía en el prepucio, entonces ellos estaban diciendo: ustedes no pueden ser salvos. ¿Qué estaban diciendo? La ley, el observar la ley, eso es lo que salva. Así que en esta mañana, estimados hermanos, y a partir de hoy, yo quiero invitarles a un viaje por Romanos capítulo 7, y que nosotros veamos entonces cuál es la relación que tiene el creyente con la ley de Dios. En Romanos capítulo 7 nosotros notamos la relación del creyente con la ley, pero vemos a través de Romanos capítulo 7 la incapacidad de la ley de Dios para santificar nuestras vidas. Y vamos a estar estudiando un poquito más. En nuestro recorrido por todo este capítulo 7, si el Señor nos permite, estaremos viendo entonces, como número 1, que es lo que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy, que nosotros somos llamados a ser libres de la ley. Pablo habla de morir, de ser liberados de la ley, Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6. Pero también vamos a estar viendo que la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Así que a través de la ley de Dios vemos la naturaleza de un Dios santo. La ley de Dios es santa, la ley de Dios es buena, la ley de Dios es perfecta. Los malos somos nosotros, ¿verdad? Así que vamos a estar viendo entonces de Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 13, una defensa en contra de los antinomianistas, es decir, antinomio, antiley, aquellos que decían que no necesitamos la ley de Dios y que entonces debemos de vivir una vida libertina, es decir, una vida esclava del pecado. Así que a través de este pasaje de Romanos capítulo 7, del versículo 7 al versículo 13, es una defensa en contra de los antinomianistas, es decir, aquellos que dicen que no necesitan la ley de Dios y que por lo tanto ellos están llamados a vivir una vida libertina, esclava del pecado, y que entonces ahora viven no bajo la ley, queriendo decir, no vivimos bajo la ley, entonces vivamos en pecado. Pero eso no es lo que presenta la palabra de Dios. Pero finalmente vamos a estar viendo a través del versículo 14 al 25, que es donde termina todo el capítulo, vamos a ver que la ley de Dios no puede salvar y santificar al creyente. Y el apóstol Pablo habla entonces de esa lucha de todo creyente, esa lucha contra el pecado, pero al mismo tiempo que la ley no puede salvar, sino que tenemos a un Salvador. Pablo dice al final: yo doy gracias a Dios, doy gracias al Señor Jesucristo, respondiendo a ese gran grito: Señor, ¿quién podrá liberarnos de este cuerpo de muerte? Es decir, de esta naturaleza caída. Señor, no es la ley, sino ¿quién es? Es el Señor Jesucristo, quien puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Así que iniciando entonces, hermanos, con el primer punto, los creyentes somos llamados a morir a la ley. O somos hermanos, por la palabra de Dios, somos llamados muertos o liberados de la ley. Eso es lo primero que vemos a través de este pasaje. Versículos del 1 al 6 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley,
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ésta vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y aquí vemos una historia, una analogía que el apóstol Pablo toma para decir que nosotros estamos muertos a la ley, que nosotros morimos a la ley, que nosotros hemos sido libertados por la obra del Señor Jesucristo, hemos sido libertados de la esclavitud de la ley en la que nosotros nos encontramos. Hay una historia real que revela la esclavitud de la ley. Juan creció en una devota familia católica y Juan practicaba diligentemente los ritos que a él le habían enseñado. Era una persona, pudiéramos decirlo, que él creía que a través de todas esas devociones y todos esos ritos, él podía acercarse a Dios y practicaba diligentemente los ritos de todo lo que le habían enseñado: llegar temprano, hacer la señal de la cruz, recibir la misa, ir y dar comida a los pobres. Él hacía todo eso, pero él fue perturbado en su conciencia. Aunque él vivía y trataba de esforzarse y de manera respetable, él trataba de obedecer, pero él sabía que había muchas cosas en su corazón que no estaban bien. En la búsqueda de esa paz, Juan siguió luchando y entró en contacto ahora con un grupo llamado los mormones. Ellos habían sido amables, ellos habían sido amistosos, y él parecía que ese lugar le iba a brindar la paz que él estaba buscando. Así que entonces entró allí, salió del catolicismo, y él pensó que la religión mormona tenía la respuesta que él estaba buscando. Así que entonces se convirtió en mormón. Unos meses más tarde, él se fue a Las Vegas en su primera misión ahora como un elder, es decir, como un líder, ahora mormón. Y se le había enseñado que este era uno de los pasos, ¿verdad?, para llegar a la purificación. Pero en esa misión que tuvo Juan más tarde encontró a su mujer y se casó ahí en el templo mormón. Juan se bautizó en nombre de los muertos, pensando que esto le ayudaría un poco más, creyendo que todo esto lo estaba llevando a conducir a ser más santo y a vivir cada día más cerca de Dios, de tal manera que un día él se iba a convertir en un Dios más pequeño, que esa es la idea que tienen muchos de los mormones, ¿verdad? Sin embargo, la conciencia le seguía perturbando a Juan, y la sensación de que todas estas prácticas le iban a llevar a la divinidad, pero en su conciencia sabía que algo le faltaba. Así que él siguió estudiando diligentemente la doctrina de los mormones, pero Juan fue esclavizado por todas esas normas, de tal manera que un día se dio cuenta que todavía faltaba algo. Él había sido esclavizado, hermanos, por todos esos principios. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo y dirigiéndose a los creyentes, les recuerda que ellos no están bajo el señorío de la ley. Es decir, que ellos no están bajo el dominio, bajo el control de la ley, que ellos ahora se han casado con otro. Y ese otro es nuestro Señor Jesucristo. Juan había sido esclavizado por la ley, tanto por la idea y las tradiciones de los hombres. Ahora el apóstol Pablo aquí, hermanos, en nuestro pasaje, nos está diciendo que nosotros somos muertos a la ley, somos libres de la ley, pero que ahora nosotros tenemos un nuevo esposo. Y Pablo, de una manera intencional, le dice a los creyentes: mire, ¿acaso ustedes ignoráis, hermanos? Pues hablo con aquellos que conocen la ley. Y es interesante que el apóstol Pablo ha repetido esta frase.
en varias ocasiones. Por ejemplo, ahí lo vemos en el versículo 3, Romanos capítulo 6, versículo 3. O no sabéis, lo utiliza, o no sabéis, claro que sí lo sabían, ¿verdad? En el versículo 3, pero ahora aquí en Romanos capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pero también en el Romanos capítulo 11, versículo 25, también vemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Pablo utilizaba siempre esta frase, y una frase de alguna manera irónica para hacerles pensar a ellos que ellos no era que ignoraban, ellos lo sabían. Y Pablo les dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Es decir, Pablo está hablando con personas que tienen un conocimiento acerca de la ley de Moisés, pero también acerca de la ley en un sentido general. Ustedes conocen eso. La audiencia, es decir, los creyentes a los que Pablo está mencionando aquí, ellos conocían los preceptos, las leyes de Dios. Ellos conocían la ley de Moisés. Y Pablo les ilustra de que entonces ahora los creyentes no están bajo el control y que ellos lo saben. Y Pablo lo ilustra con el ejemplo de la disolución de un matrimonio cuando una de las partes muere. Y Pablo lo presenta de esta manera. Es decir, que la vigencia de una pareja de casados está mientras viven. Pero cuando una de las dos partes muere, ese matrimonio queda disuelto, ¿no? Romanos capítulo 7, versículo 1, la parte B. Dice: la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, ahí la palabra ley en el sentido general, por la ley que les une dentro del vínculo del matrimonio, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿qué ocurre? Ella queda libre de esa ley, de la ley del matrimonio. Pero, dice aquí, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, versículo 3. Así que si en vida del marido ella se uniere a otro varón, será llamada adúltera, ¿verdad? Pero si su marido muriere, ella entonces es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Ahora, Pablo utiliza esta analogía, esta ilustración, no para hablar propiamente acerca del divorcio o acerca del matrimonio, sino que el punto que está colocando Pablo aquí es que la legalidad y la vigencia del matrimonio está activo mientras alguno de los dos viva, pero él relaciona eso para decir que hubo un día en el que nosotros estábamos esclavos de la ley, estábamos casados con la ley nos muestra a nosotros nuestro pecado, la ley nos muestra a nosotros, hermanos, que estamos imposibilitados para cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Había una condena para nosotros. Si pecamos, morimos. Pero ahora, hermanos, tenemos un nuevo esposo. ¿Y ese esposo quién es? Es el Señor Jesucristo. Ese es el punto. Ese es el punto. El sentido es que la ley, podemos decirlo, tiene jurisdicción sobre una persona únicamente si esa persona está sin Cristo Jesús. ¿Sí lo entendieron? Entonces el punto que Pablo quiere resaltar aquí es que el creyente ha muerto a la ley, ha muerto al señorío de la ley. Si ustedes recuerdan en el capítulo 6, en el capítulo anterior, Pablo dice en los primeros versículos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él está diciendo, no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y en los versículos 14, el versículo 14, Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, hermanos, que estar bajo la ley es estar bajo la carencia del poder del Espíritu de Dios para poder obedecer y para poder vivir la vida de Cristo. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo el poder de la gracia de Dios para poder vivir realmente la vida de Cristo. Amén. Ahora usted preguntará, pero ¿cómo ocurre eso?
¿Cómo es que ocurre que nosotros morimos a la ley, que somos libres de la ley? ¿Cómo ocurre eso? Pablo lo explica allí en Romanos capítulo 7. Así también nosotros, versículo 4. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿mediante qué? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Hermanos, la muerte al señorío de la ley es mediante el cuerpo de Cristo, es decir, mediante la obra de Cristo Jesús, nosotros hemos muerto a la ley. Pero mire lo que sigue diciendo: para que seáis de otro, es decir, del Señor Jesucristo. Ahora pertenecemos a otro con el propósito de producir fruto, fruto de vida, no fruto de muerte. Fruto de vida. Eso ocurrió entonces mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entonces decir que hemos muerto a la ley mediante la muerte de Cristo. Hermanos, en la muerte de Cristo Jesús, la maldición de la ley o la condenación que había por la transgresión de la ley quedaron eliminadas en Cristo Jesús. ¿Escucharon eso? En Colosenses capítulo 2, el versículo 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Colosenses 2, 13. Y a nosotros, dice Pablo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, la sentencia, la condena que había en contra de nosotros por haber violado la ley de Dios era la muerte, era ir a la condenación del infierno. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió? El Señor Jesucristo clavó el acta de los decretos, es decir, todas esas sentencias que habían en contra de nosotros por haber violado la ley de Dios, por haber pecado, por haber mentido, por haber fornicado, por haber hecho lo malo. Hermanos, en la muerte de Cristo Jesús, el Señor Jesucristo tomó ese listado y lo clavó en la cruz, hermanos. Por eso es que podemos decir que hemos muerto a la ley, hemos muerto, hermanos, al señorío que tenía la ley sobre nosotros. El apóstol Pablo, hablando a los creyentes de Galacia en el capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús, nacido de una mujer, es decir, nacido de una mujer virgen, de María, y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Nacer bajo la ley, cuando dice que Jesús nació bajo la ley, significa que el Padre colocó a su Hijo Jesús bajo la ley y esperó que Jesús obedeciera perfectamente todos sus mandatos, todas sus ordenanzas, vivir una vida perfecta. El Señor Jesús hizo eso, hermanos. El Señor Jesús cumplió todos los mandamientos dados por Dios a su pueblo. Jesús vivió conforme a la voluntad del Padre. Jesús, siendo un niño, fue presentado al Señor, fue circuncidado al 8º día. El Señor Jesucristo en su juventud honró a su Padre, estaba con los doctores de la ley discutiendo temas. El Señor Jesucristo cumplió el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. El Señor Jesucristo cuidó de las personas que estaban en gran necesidad. Tuvo compasión de la gente que los veía como ovejas sin pastor. Sanó a muchos que no tenían esperanza. Le dio esperanza a aquellos que no tenían, hermanos. El Señor Jesucristo alivió el sufrimiento de mucha gente. El Señor Jesucristo, estimados hermanos, estuvo allí, cumplió todo.
¿Por quién? Por nosotros que no podemos cumplir. Por eso es que podemos decir, hermanos, que la vida de Cristo y lo que hizo Cristo se nos atribuye a nosotros mediante la fe en Él. El Señor nos llama a depositar nuestra fe en Él y a vivir una vida de arrepentimiento. El Padre Celestial afirmó que Él se complacía y que le llenaba de contentamiento todo lo que hacía Cristo Jesús. Su Padre se complació completamente en su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo perfectamente lo que el primer Adán no pudo hacer. Dios llamó al primer Adán, le dio mandamientos, le dijo que obedeciera y él no pudo obedecer, pecó. Pero el segundo Adán, es decir, el Señor Jesucristo, obedeció perfectamente los mandamientos de Dios. No tuvo ninguna palabra negligente en su boca. No tuvo un pensamiento malo para obedecer a ese pensamiento. Fue tentado en todo externamente, pero internamente Él, como Hijo de Dios, como el hombre perfecto, hermanos, no pensó hacer el mal. Tanto así que dice la Escritura que fue llevado como una oveja ahí al matadero, no abrió su boca, no tuvo ninguna palabra deshonesta, no hubo un solo acto pecaminoso en el Señor Jesucristo. Así que morir a la ley es morir al pecado. Antes de ser cristianos, en nuestra incredulidad, nosotros estábamos bajo el señorío, bajo la autoridad de la ley. Estábamos condenados por esa ley. Pero al confiar en el Señor Jesucristo, nosotros nos unimos a Cristo mediante la muerte de Cristo, pero también mediante la resurrección de Cristo, para ahora pertenecer a otro, es decir, a Cristo mismo. Morimos a la ley y morimos a la carne. Ahora, morir a la ley no significa vivir en pecado, como lo decíamos ahorita. ¿Viviremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? No, en ninguna manera. Así que entonces, hermanos, el propósito inmediato de morir a la ley, de ser liberado de la ley, ¿cuál es? Según el versículo 4, es pertenecer al Cristo resucitado. Ahí lo vemos, versículo 4. Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. Así que nosotros ahora pertenecemos a aquel que resucitó de los muertos. La liberación de la ley nos dirige entonces ahora a la unión con Cristo, pero con el Cristo resucitado, no con el Cristo que murió solamente, sino con el Cristo que fue resucitado, con el Cristo poderoso. Por eso se nos invita entonces, hermanos, ya que pertenecemos a Cristo Jesús, ya que estamos unidos a Él, entonces se nos invita a buscar las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice la palabra: si pues habéis resucitado, si es que tú has resucitado con Cristo, en otras palabras, si tú has muerto a la ley, si tú has muerto y ahora has resucitado con Cristo, buscar las cosas ¿de a dónde? De arriba. Buscar las cosas de arriba, es decir, buscar las cosas celestiales, buscar las cosas espirituales, allí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces el propósito inmediato es pertenecer a Cristo, al Cristo resucitado. Hermano, tú perteneces a otro, perteneces al Cristo resucitado. Los judíos y los moralistas religiosos del capítulo 2 de Romano
pensaban que ellos pertenecían no al Cristo resucitado, sino que ellos pertenecían a todo este cúmulo de doctrinas, pero al mismo tiempo de todas estas doctrinas humanas que ellos la tomaban como base de salvación y como base de santificación. Si a esos moralistas le preguntaran, ¿qué necesitas tú para vivir una vida santa? Ellos entonces empezarían a citar mandamiento por mandamiento. Hermano, mi pregunta en esta mañana es, ¿qué necesitas tú para ser santo? ¿Qué necesitas tú para vivir en santificación? No son más reglas, ¿verdad? A veces nosotros podemos pensar que son más reglas las que nosotros necesitamos para vivir una vida en santidad. No tomes alcohol, no seas fornicario, no fumes, no hagas esto, no hagas lo otro. No son más reglas lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos es a Cristo que transforme nuestras vidas, y una vez que Cristo transforme nuestras vidas, el dejar de tomar, el dejar de vivir una vida, hermanos, de pecado, es producto de abrazar el Evangelio. ¿Sí lo ven? Es diferente. Pero hoy mucha gente predica es moralismo. Deja de hacer esto, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, deja de hacer esto. No, hermanos, necesitamos es a Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que tú necesitas para vivir una vida en santificación, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos, hermanos, las buenas noticias del Evangelio. Nos presentan nuestra condición pecaminosa. Por más que tú te esfuerces en tu disposición fuera de Cristo, esa fuerza es, déjame decirte, sin éxito. Es débil, no puedes. ¿Cuántos han dicho, yo voy a dejar de hacer esto, pero lo hacen? Yo prometo que voy a hacer esto, y no pueden hacerlo. Pero en Cristo Jesús, cuando el Evangelio llega a tu vida, tu naturaleza es transformada, tú eres cambiado, y ahora tú entonces sí puedes desear cosas espirituales. Y puedes entonces ahora, hermanos, conforme a la nueva vida, tener nuevos deseos. Ahí mismo en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice en el siguiente versículo, Romanos capítulo 7, versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Cómo así? Estábamos en la carne, es decir, fuera de Cristo, vivíamos en nuestros pecados, pero las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es decir, hermanos, que la ley, es decir, los mandamientos de Dios, lo que Dios dice, aunque su carácter es santo, es bueno, eso en vez de obrar para vida, en el que no es cristiano, obra más bien para muerte. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes habrán notado o le habrán prestado atención a esto, pero miren que las reglas que vemos, aunque nos dicen deja de hacer esto, al mismo tiempo las reglas de alguna manera se convierten en un estímulo para hacer aquello que es prohibido. Y se han hecho experimentos sociales con niños, donde se les dice, voy a dejar esta torta aquí, este pudín, estas cosas, nadie la coja, y los dejan solos y se van. Parece que les dijeran, todo el mundo coja la torta, y lo que hacen es buscar eso, ¿verdad? Porque, hermanos, aunque el mandamiento está, el hombre por sus propias fuerzas no tiene la capacidad de obedecer los preceptos de Dios. ¿Sí lo ven? Por eso es que necesitamos a uno que obedeció perfectamente la ley, murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros, hermanos, esa capacidad ahora de estar en esa nueva vida y poder obedecer. No a la fuerza, sino obedecer ahora de una manera voluntaria. Porque estamos ahora en Cristo Jesús.
bajo el poder de la gracia. Amén. Y vivir en el poder de la gracia no es vivir en el poder de un libertinaje, hermanos. Vivir en el poder de la gracia es vivir en el poder del Evangelio. Vivir en el poder del Evangelio que nos transforma para que podamos vivir vidas que a Él le agraden y que a través de Cristo Jesús nuestras vidas sean complacientes ante nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, estimados hermanos, pertenecemos a Cristo Jesús, al Cristo resucitado. Ahora, estimados hermanos, siendo libres de la ley, ahora estamos llamados a ser fructíferos. Ahora estamos llamados a fructificar para Dios. Así que podemos decir entonces que el fin último de pertenecer al Cristo resucitado es que fructifiquemos para Dios. ¿Cuáles son esos frutos? Si tú perteneces a Dios, tú estás llamado a una vida fructífera, espiritualmente hablando. El fruto del cual el apóstol Pablo entonces está presentando aquí en Romanos capítulo 7 es el fruto de la santificación, que no es resultado de obedecer perfectamente la ley, sino es el resultado de la vida de Cristo en nosotros. Es la vida de Cristo en nosotros, estimados hermanos. Ahora nosotros podemos fructificar en santificación. Podemos decir que el fruto natural de aquel que ha sido libre de la ley, que ha sido muerto a la ley, es resucitar ahora en nueva vida para vivir en santificación para la gloria de Dios. Por eso es que se habla de el fruto del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu que es santo. ¿Cuál será el fruto del Espíritu de Dios? ¿Cuál será? Si el fruto del Espíritu Santo, no sé si me estoy haciendo entender, ¿no? ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Veámoslo ahí en Gálatas capítulo 5. Todo eso es fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Muy bien, hermanos, sabemos, ya se lo saben. Vamos a recordárselo aquí a los hermanos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a recordarlo. Yo sé que ustedes lo saben. Mas el fruto del Espíritu, miren, el fruto del Espíritu Santo en nosotros es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, es la bondad, fe, mansedumbre, es templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay. Hermanos, esto es vivir una vida en santificación. Cuando tú vives, hermanos, en amor y no en odio contra otro, tu carácter es un carácter parecido al de Cristo. Amén. Cuando tú vives una vida en bondad, como Pablo hablándole a Filemón, cuando usted lee la carta de Filemón, Pablo dice: yo estoy gozoso por la participación de la fe eficaz que hay en ti, oh Filemón, porque has confortado los corazones de los santos. O sea, en la vida de Filemón había benignidad. Ahora usted pensará, pero la Biblia dice que no hay nada bueno en el hombre. Pero entendamos que en Cristo Jesús nuestras vidas son transformadas para ahora poder servir, hermanos. Y la bondad de Dios nos es comunicada a nosotros. O sea que en Cristo Jesús tú puedes hacer buenas obras. Los creyentes son los únicos que pueden hacer buenas obras. ¿Lo sabía usted? Porque una buena obra, alguien puede estar pensando también, bueno, pero hay gente que hace buena obra. Pero las personas que hacen obras aparentemente buenas son personas que pueden hacer algo, pero más adelante dicen: oye, yo hice eso, mira, esos zapatos que llevo se los regalé yo. Es decir, se jactan, ¿no?, de algo que hicieron. Pero los creyentes que hacen buenas obras hacen eso, pero no están todo el tiempo recordando que hicieron eso. Es decir, la benignidad, hermanos, que se nos ha comunicado a nosotros. Eso nos muestra el fruto del Espíritu. Una vida con un autocontrol dada por el mismo poder del Espíritu, que ya lo predicamos en alguna ocasión, ¿verdad? El dominio propio que el Señor nos ha dado.
refleja la vida de un hombre maduro espiritualmente, que no está siendo dominado por la esclavitud del pecado, que no está siendo dominado, hermanos, por la influencia del mundo que siempre aparece, sino que ahora en Cristo Jesús Él te ha transformado y ahora entonces tú perteneces a Él y tú entonces estás fructificando una vida de paciencia, una vida de bondad, una vida fortalecida en fe cada día más. Antes la gente nos veía como personas incrédulas, como personas que no teníamos esperanza, pero ahora hay mucha gente incluso que se puede acercar a ti, ¿verdad? A pedirte consejo. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, ora por mí, porque nos reconoce como personas de fe. Pero ese es el carácter de Dios dado a nosotros. Ahora, hermanos, podemos vivir vidas humildes, vidas llenas de mansedumbre, ¿verdad? Y todo eso es posible por la obra de Cristo en nosotros, hermanos. Así que el fruto del cual el apóstol Pablo está hablando aquí es el fruto de la santificación. No es el fruto como algunos liberales pretenden cuando hablan aquí del fruto, de que el fruto, Pablo está hablando acerca de hijos. Y no. Pablo a través de sus cartas, cuando habla del fruto, está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que se refleja, que se da a conocer. Es el resultado de vivir una vida en Cristo Jesús, hermanos. No perfecta, porque a veces nos enojamos, porque a veces no nos controlamos, porque a veces no somos tan buenos, porque no todo el tiempo estamos sonrientes, ¿verdad? Hay momentos que no sonreímos tanto, hay momentos que se nos vuela la paciencia, ¿verdad? Pero ese fruto del Espíritu es cada día más fortalecido y estable en Cristo Jesús. Amén. Ahora, lo final que vemos en este pasaje de Romanos capítulo 7, entonces, ¿bajo qué régimen estamos? ¿Bajo el régimen de la letra? De los mandamientos, haz esto y te irá bien. O estamos bajo el régimen del Espíritu, que no solo te da los mandamientos, sino que te da el poder para poder obedecer a los mandamientos. ¿Recuerdan ustedes Ezequiel capítulo 37? Vamos a Ezequiel capítulo 37. Estamos ahora bajo un nuevo pacto. Ezequiel capítulo 37, dice la palabra de Dios así, hermanos. Ezequiel capítulo, podemos leer el capítulo 36, momento. 36. Sí, el capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces, hablando de nuestra nueva naturaleza, ahora somos creyentes. Pero miren lo que dice el versículo 27, ahí está el nuevo pacto. Ahí está el nuevo régimen bajo el cual nosotros estamos. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué pondrá el Señor? Su espíritu. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Sí lo ven? Es diferente, ¿no? Aquí están las leyes, tienes que cumplirlas. No. Transformo tu corazón, mi espíritu está dentro de ti y ahora obedece las leyes. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Si ven ustedes la gracia de Dios, hermano. Hermanos, somos pecadores. No podemos obedecer los mandamientos de Dios.
Pero entonces Dios el Padre envía a Jesús a obedecer los mandamientos, envía a su Espíritu Santo y nos dice: mira, no te preocupes, voy a enviar el Espíritu Santo. Él te va a recordar lo que yo he enseñado. Él va a obrar poderosamente en ti para santificar tu vida, para que ahora en el poder del Espíritu puedas hacer lo que antes no podías hacer. Amén. Vivir una vida diferente, poder obedecer, no a la fuerza. Ven a la iglesia, tienes que venir a la iglesia. No, vengo a la iglesia porque amo a Dios. Da las ofrendas porque si no, la maldición llega sobre tu vida. No, Dios me libertó y entonces yo ahora puedo venir y ofrecer voluntariamente a Dios y puedo vivir para la gloria de Dios. Amén. ¿Sí lo ven? Ahora estamos bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu, no bajo el señorío de la ley. Ahora estamos bajo la gracia. En nuestra vida antigua nosotros vivíamos en los deleites del pecado, vivíamos en los placeres del mundo, teníamos otro esposo. Pero ahora en Cristo Jesús, hermanos, tenemos a un verdadero esposo fiel que promete apoyarnos y ayudarnos para que nosotros podamos cumplir fielmente a lo que Él nos ha dicho. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora, dice el apóstol Pablo, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. La santificación. Y como fin, la vida eterna. Así que hubo un tiempo en el que nosotros pensábamos que éramos buenos, que pensábamos que podíamos ir al cielo por lo que nosotros hacíamos, pero ahora que somos libres de la ley, ahora podemos servir en la nueva realidad, en la realidad del Espíritu, bajo el régimen del Espíritu, hermanos. Colosenses capítulo 3, del versículo 8 al versículo 13, Pablo dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, la mentira, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es decir, de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermano? Una nueva vida en Cristo Jesús, bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Hermanos, usted en Cristo Jesús ha sido liberado de la esclavitud de la ley, del señorío de la ley, para ahora unirse a Cristo a través de su muerte, unirse a Cristo a través de su resurrección, para dar frutos espirituales. Entonces, hermano, viva como lo que usted es, como alguien que ha sido libre de la esclavitud de la ley, como alguien que está bajo el poder del Espíritu, bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo. Vivamos para la gloria de Dios y disfrutemos que ahora hemos sido muertos a la ley y vivos para nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un nuevo propietario y ese es Cristo Jesús, hermanos. Amén. Oremos a nuestro Dios en esta mañana, dando gracias a nuestro Rey, entendiendo que hemos sido libres de la esclavitud de la ley.
Esa es la relación que tenemos con la ley. ¿Cuál es? Lo primero, hemos sido libres de la esclavitud de la ley. Esa es nuestra relación con la ley.